La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. La Iglesia Cristo es mi roca, de Pedraza, Venezuela, presenta La voz de la conciencia. Una oportunidad de encontrarse con Dios mediante su palabra. La voz de la conciencia. Nos confronta para caminar con Dios. La voz de la conciencia. En directo, desde la Iglesia Cristo es mi roca, en Pedraza, Venezuela. Eres mi único Dios. Buenos días. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, un evangelio sinóptico. Este evangelio originalmente está dirigido a una comunidad judeocristiana. Marcos originalmente dirigido a una comunidad romana, cristianos de cultura romana, latina, y Lucas está dirigido a un grupo de hermanos en Cristo, pero que proceden de una cultura helénica, griega. Y Juan es más universal. Mateo es sinóptico, al igual que Marcos y Lucas. Hemos venido estudiando la genealogía de Jesucristo, lo que también podemos llamar como el pedigrí de Jesucristo, quien demuestra la pureza de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene derecho al trono de David. La genealogía es una historia de redención. Estuvimos revisando el versículo 17 del capítulo 1. Allí está la historia de redención, resumido en un versículo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Allí está la historia de redención, dividido en tres partes. La primera, desde Abraham a David. Allí nos muestra que fuimos creados para la grandeza, fuimos creados a imagen de Dios. Fuimos creados para compartir la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Encontramos la segunda parte en ese mismo versículo que nos dice que desde el David al cautiverio babilónico nos habla de la caída, de la tragedia, de la vergüenza, que es lo que representa el cautiverio babilónico. Tenemos también una tercera parte dentro de ese versículo que nos dice que desde el cautiverio babilónico hasta Cristo nos habla de la salvación, nos habla del rescate. Allí está la historia de redención, resumida en un versículo. Ahora bien, encontramos una lista de nombres que comienza a partir del versículo 1 del capítulo 1 y termina en el versículo 16, una lista de nombres. Los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de estos nombres hay una historia en cada uno de ellos. Una historia de la providencia de Dios, una historia de la fidelidad de Dios, una historia de la gracia de Dios. El Señor sosteniendo, incluyendo eslabones en la cadena del linaje de Jesucristo. Es lo que encontramos en esta lista de nombres. Es interesante que solamente dos evangelios, narran la genealogía de Jesucristo, Mateo y Lucas. Para muchos consideran la genealogía de Mateo como la descendencia de José o los antepasados de José. Y para algunos expertos consideran la de Lucas como los antepasados de María. Ambos descienden de David. Esta lista de nombres es mucho más que una lista de nombres. No solamente son nombres, decía que es historia, son lecciones espirituales,
detrás de ellos hay un código secreto del lenguaje de Dios que nos dice algo a usted y a mí. Nutre nuestra alma. Acuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios y es sumamente útil. Tiene una utilidad para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Cada nombre representa una historia. La genealogía es una lista de la gracia de Dios. Es la historia donde Dios tiene el control de cada circunstancia. Es una historia de la providencia. Es una historia de la gracia. Este tema de hoy lo tengo titulado La fidedigna gracia de Dios en la genealogía de Jesucristo. Dos cosas encontramos allí. Por un lado encontramos la fidelidad de Dios. Es fiel en elegir, es fiel en preservar, es fiel en sostener, pero también encontramos su gracia. También la gracia en elegir, la gracia en sostener, la gracia en preservar. ¿Qué es gracia? Es importante que comencemos definiendo qué es gracia. Entendemos como la bondad de Dios. Eso es gracia. Entendemos la gracia como el favor de Dios hacia alguien, sin que ese alguien merezca el favor de Dios. Entendemos la gracia como el regalo de Dios, como el regalo que usted y yo no merecemos. Sencillamente regalo. La gracia está en la vida, Al despertarnos en una mañana, ahí percibimos la gracia. La gracia está en la existencia, la gracia está en los bienes, la gracia está en los dones, la gracia está en los talentos, en las habilidades que usted tiene y que yo tengo. La gracia está en la vida eterna. Allí está presente la gracia. La gracia nos rodea. La gracia también está dentro de nosotros. En la genealogía de Jesucristo hay nombres que sobresalen, y hoy nos vamos a centrar en esos nombres. No vamos a estudiar nombre por nombre, sino algunos que sobresaltan en esta lista de nombres. Es como que el Espíritu Santo a usted y a mí nos invita a observar algunos nombres que sobresaltan en esta lista de nombres. El tema, le repito, la fidedigna gracia de Dios en la genealogía de Jesucristo. En esta lista hay nombres que son representativos. Vamos a considerar en primer lugar los elegidos por la gracia. En esta lista de nombres encontramos personas que fueron incluidas en la lista, que tal vez no debieron haber estado incluidas porque no forman parte del linaje, como por ejemplo. Sin embargo, el Espíritu Santo quiso que Mateo los nombrara y comunicarnos a nosotros una lección acerca de lo que elegidos por gracia. Usted y yo hemos sido elegidos por gracia. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 3. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Y dice Fares a Esrón y Esrón a Arán. Este versículo nos comunica acerca de los elegidos por la gracia. Vamos a analizar algunos nombres que tal vez están de más. Pareciera así. Parece que están de más. Porque no forman parte del linaje. Sin embargo, están mencionados en la lista. En el caso de Sara, vuelvo a la lectura. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Pero Sara no forma parte del linaje de David o de Jesucristo. Entonces, ¿por qué este nombre está aquí? Vamos a revisar la historia de este personaje. Lo encontramos en Génesis, capítulo 38. Vamos a revisar rápidamente la historia de este personaje.
Les repito, es una historia, cada nombre no está allí porque se le ocurrió al Señor colocarlo allí. Génesis 38:26 dice: entonces Judá los reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Está hablando de Tamar. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Ese era el primogénito. Sacó la mano y fue marcado en su mano. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Aquí encontramos algo interesante. Hay una doctrina bíblica difícil de comprender para muchos, difícil de concebir esta doctrina. Se conoce como la doctrina de la elección. Aquí el Señor decidió entre estos dos elegir a uno como antepasado de nuestro Señor Jesucristo. Esta doctrina de la elección lo explica el Señor más ampliamente en la carta o la epístola a los romanos. Voy a hacer lectura de ella. Romanos capítulo 9, versículo 11 dice: pues no había aún nacido, ni había aún hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahí está esta doctrina. Usted y yo somos elegidos sencillamente por la gracia de Dios. Aquí explica de unos gemelos, donde Dios decidió elegir a uno de ellos. Estos son otros gemelos distintos a lo que se refiere el texto acá, pero también aplica a esos gemelos que acabamos de leer. Dice el versículo 15 de Romanos 9: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Repito de nuevo, somos elegidos por gracia. Dios le plació elegirlo a usted como hijo de Dios, elegirme a mí como hijo de Dios. No depende de nosotros. La misma Escritura enseña que por gracia somos salvos, por medio de la fe. 8:30 de Romanos: a los que predestinó, a estos también llamó. Aquí habla de una doctrina también que es bastante profunda, la predestinación. ¿Cómo sabe usted que usted ha sido predestinado? Cuando usted es llamado. Tal vez a través de este tema en esta mañana, usted va a recibir un llamado en su corazón. Es una forma de usted saber que usted ha sido predestinado. A los que él predestinó, también llamó. Y a los que llamó, también justificó. Y a los que justificó, también glorificó, dice las Escrituras. Entonces, regresamos a la genealogía. Mateo 1, versículo 3. Vuelvo a hacer lectura. Judá engendró de Tamar a Fares. Va a mencionar una dama, una mujer. Esta genealogía menciona 4 mujeres. Tamar, en el 5 Raab, también en el 5 Ruth, y en el versículo 6 a la mujer, a la que fue mujer de Urías. Betsabé tiene nombre en el Antiguo Testamento. Aquí no le da nombre, pero la menciona una mujer. 4 mujeres son mencionadas.
ningún pedigrí judío mencionaba a mujeres. Sin embargo, el Espíritu Santo guía a Mateo y menciona a 4 mujeres. Incluye en este pedigrí, en esta genealogía, lo que no era normal. Es algo anormal de acuerdo a la cultura judía. De acuerdo a la cultura judía, la mujer no tenía derechos legales para divorciarse. Era el hombre que se divorciaba. De acuerdo a la cultura judía, a la mujer se le despreciaba en la oración tradicional matutina. Generalmente un judío daba gracias por no ser gentil, por no ser esclavo y por no ser mujer. Pero el Espíritu Santo guía a Mateo e introduce 4 mujeres para hablarnos de la gracia. Una forma de hablarnos de la gracia, de que Dios elige por gracia. Usted y yo hemos sido elegidos por gracia. Es uno de los grandes mensajes que nos envía la genealogía. La gracia de Dios eligiéndonos para ser sus hijos, no porque lo merezcamos. Voy a hacer lectura en el Evangelio de Juan, unas palabras maravillosas de nuestro Señor Jesucristo. La noche que fue entregado, reunió a sus discípulos y les dijo estas palabras que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras para que también sea para usted y para mí estas palabras. Dice así: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Pero nos dice eso. Usted y yo no lo elegimos a él. Sencillamente fuimos elegidos por el Señor y eso es gracia. Eso es gracia. Gracia en la elección. Regresamos a la genealogía, Mateo capítulo 1. Es un mensaje de gracia lo que encontramos allí. Otra de las características que encontramos en esta genealogía es que usted y yo somos dignificados por gracia. Somos puestos en un puesto dignos por gracia, no solamente elegidos. La gracia dignifica a los que no son dignos, a los que no se lo merecen. La gracia dignifica. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a analizar los 4 nombres de las 4 mujeres que ordinariamente, de acuerdo a las genealogías judías, no debían estar en esta lista. Pero el Señor dijo: sí, van a estar en esta lista. Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Vamos a revisar estos 4 nombres, estas 4 historias, estas 4 mujeres. ¿De qué nos hablan estos nombres? ¿Cómo opera la gracia de Dios aquí? En Tamar, Rahab y Betsabé. Estas 4 mujeres representan pecadoras. Tamar fue una seductora y adúltera que sedujo y engañó a su suegro. La historia la encontramos en Génesis 38, versículo 12 al versículo 18. Si usted toma apunte, usted revisa posteriormente este texto bíblico, allí nos habla de cómo esta mujer sedujo a Judá, su suegro, y cometió adulterio. Ambos cometieron adulterio. Rahab, una mujer con una profesión de prostituta de Jericó. Josué 2, 1 al 4, las escrituras mencionan claramente y la nombran así como una ramera de Jericó. Hebreos 11:31 también la menciona y otros textos bíblicos mencionan a esta mujer. Betsabé,
Aquí el Espíritu Santo no nos da un nombre directo, sino que dice de la que fue mujer de Urías, versículo 6. Sabemos que se refiere a ella, Betsabé, una mujer que cometió adulterio. Y por causa de ella, su esposo Urías fue asesinado. Hay algo importante aquí. A Dios le importa el pecado. Él lo toma en serio. No es que a Dios no le importa el pecado. Lo toma tan en serio que Jesús, su Hijo, descendió del cielo, dejó su trono, se hizo humano, se humilló hasta muerte de cruz. ¿Y sabe por qué lo hizo? A causa del pecado. Así de serio toma Dios el pecado. Pero también, por su gracia, Él nos perdona. Él le perdona a usted. Él me perdona a mí. El pecado nos hace indignos, pero la gracia nos hace dignos. La gracia de Dios. Solamente la gracia de Dios. El pecado destruye. El pecado avergüenza. El pecado produce culpa, pero la gracia restaura. Hasta el punto que Jesucristo dio su vida. Y de esa manera Él restaura. No sé cuál es su situación, la suya. La situación pecaminosa suya, no sé cuál es. Tal vez usted está hasta la coronilla. Tal vez usted se siente que ya no tiene perdón de pecado, de sus pecados. Yo quiero invitarle en esta mañana a venir a la gracia mediante Jesucristo. Venga a Jesucristo y recíbalo para el perdón de tus pecados. Hay un antiguo himno, muy antiguo, tal vez escrito como en el siglo XVIII o a inicio del siglo XIX. Dice, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la gracia. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Encontramos dos nombres más en la genealogía. Versículo 5. Salmón engendró de Raab, vuelvo a mencionarlo. A Booz engendró de Rut, a Obed y Obed a Isaí. En esta ocasión quiero destacar otro aspecto de Raab. Era extranjera. Y Rut también era extranjera. Sin embargo, por la gracia de Dios, son incluidas en el pueblo de Israel. Raab, su pueblo tenía la orden de que fuese destruido totalmente. Jericó debía ser destruido totalmente porque eran las primicias. Al entrar a la tierra prometida, eran las primicias que le pertenecían a Dios y por eso debía ser destruido totalmente, junto con animales, junto con los bienes. Nadie debía tomar botín allí. Pero esta mujer se salvó de ser destruida. ¿Qué la incluyó? La gracia en el pueblo de Dios, siendo una mujer extranjera. Hay algo interesante que nos dice Hebreos. Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Voy a hacer lectura de este texto. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ella recibió la gracia por la fe. Dios extiende su gracia a usted, pero usted necesita apropiarse de ella por la fe. Tenemos a Rut la moabita. En el libro de Rut, capítulo 1, versículo 4, allí encontramos que la menciona y todo el resto del libro, pero allí la menciona como moabita. Era moabita.
Es interesante este pueblo. La ley de Moisés prohibía que los moabitas entraran a Israel, a la congregación de Israel, hasta la 10ª generación. Estaba prohibido, de acuerdo a Deuteronomio 23:3. Estaba prohibido. Encontramos una historia en Nehemías 13:1-3, donde nos habla de los moabitas y que fueron expulsados. Unos que habían entrado, se habían mezclado, se habían casado con la nación de Israel. Y Nehemías, cuando comenzó a restaurar el culto y restaurar la nación como tal, entonces tuvo que expulsarlos. Los esposos hebreos se divorciaron de aquellas moabitas y se separaron de la nación, porque estaba prohibido. Hasta la 10ª generación estaba prohibido que entraran a la congregación de Israel. Es decir, que después de la 11ª generación era que podían entrar a al pueblo de Israel. ¿Cómo entró Ruth? Apenas contrajo matrimonio y con Booz, y dio a luz a Obed, la primera generación. Y Obed entró. Y ella fue la bisabuela de David. Y David entró a esta generación, a la nación de Israel. ¿Cómo entró? Eso se llama gracia. La gracia de Dios operando. Así ella entra a la congregación. ¿Se lo merecía? No. La ley decía algo, pero la gracia de Dios está operando. Versículo 3, parte B. Encontramos dos nombres más. Esrón y Arán. Dos nombres más. La Biblia no dice nada de ellos. Todo el resto de los nombres, usted encuentra historia en el Antiguo Testamento, pero de estos dos señores que entran en la genealogía de Jesucristo, Esrón y Arán, las Escrituras no dicen nada. ¿Quiénes eran ellos? No lo sabemos, pero formaban parte de la genealogía de Jesucristo. Algunos comentaristas dicen que eran nombres ficticios, que Mateo metió estos nombres allí. Seguramente que no, eso no es así. No son nombres ficticios, eran personas reales, pero las Escrituras no dicen nada de ellos. El Espíritu Santo nos manda un mensaje aquí acerca de los desconocidos. Eran desconocidos hasta ahora que aparecen en la genealogía. Por primera vez lo menciona Mateo, pero el resto de las Escrituras no dice nada. Eran desconocidos, pero entraron en la genealogía. Dice la Biblia que muchos creyentes son desconocidos aquí abajo. Desconocidos. No se sabe quiénes son. No sale en ninguna publicidad, ningún titular de la prensa. Entran en una congregación y casi nadie se da cuenta. Tal vez muy poca relación con los hermanos. Poco conocidos aquí abajo, bien conocidos allá arriba. Eso se llama gracia. Gracia que dignifica. Segundo los Corintios 6:9, el apóstol Pablo menciona eso. Y diciendo que los apóstoles eran bien pocos conocidos aquí abajo, pero bien conocidos allá arriba. Hay otra característica que quisiera con esto cerrar de la genealogía de Jesucristo. De esta genealogía donde vemos operando la gracia. Una tercera característica, la gracia también excluye. Así como la gracia incluye, así como la gracia elige, así como la gracia dignifica, también por gracia hay personas que quedan fuera. Es como extraño, ¿verdad? La gracia también excluye. Hay nombres que debían haber estado en esta lista, pero no están. Que por la historia del Antiguo Testamento sabemos que por allí vino el Salvador, pero en esta lista no están esos nombres. Quedaron excluidos de esta lista. Hay algo interesante que nos muestra la Biblia. Dios es fiel a sí mismo.
a su nombre glorioso y a su santidad. Él es fiel. A su palabra, lo que Él ha dicho, se cumple, porque Él es fiel. Por eso, por esa fidelidad, hay nombres que no están aquí. Hay nombres que quedaron excluidos. Muchas personas son llamadas, pero no responden al llamado. Ellos mismos se excluyen. Por ejemplo, cuando Jesús elige a los 12, llamó. Y entre ellos llamó a Judas. Y él mismo, Jesús, lo llama el hijo de perdición. Un hombre que jamás fue salvo. Jamás lo conoció. Cuando se acercaba a la hora final de Jesús, su pasión, lo que conocemos como su pasión, Él reúne a los discípulos y les dice muchas palabras. Por ejemplo, a Pedro le dice: Satanás me los pidió a ustedes para zarandearlos, pero he orado por ti. He pedido por ti. Pero Jesús no lo hizo por Judas, porque Judas era el hijo de perdición. Muchos no son incluidos en la gracia, porque así mismo se han excluido de la gracia. Es una de las características que nos muestra esto. Por ejemplo, 3 nombres que no aparecen aquí, pero que son de la genealogía de Jesucristo. Ocosías, un rey judío. Joás, otro rey judío. Y Amasías, otro rey judío, que tuvieron derecho al trono de David. Y por allí vino el Salvador. Sin embargo, no lo encontramos en esta lista. No están en esta lista. ¿Por qué razón no están en esta lista? Hay una razón que muestra la misma Biblia en el Antiguo Testamento. Se relacionaron con Acab. Un rey de Israel, un rey perverso de Israel, uno de los más perversos de Israel. Junto con Manasés, fue de perverso así. Dice la Escritura que este hombre se casó con una mujer extranjera, que le encantaba la idolatría, le encantaba el ocultismo, era bruja. También fornicaria, se llamaba Jezabel. Además, ella era la que gobernaba en la casa y en el trono también. Esta mujer. Y Ocosías, Joás y Amasías se relacionaron con ellos. Con Acab y la familia de Acab. Se relacionaron con una mujer que fue perversa, llamada Atalía. Hay algo interesante que muestra la Biblia. Atalía reinó en Judá, no en Israel, y venía del linaje de Israel. Ella creo que fue hija de Acab. Ella reinó en Judá y ella se propuso exterminar toda la simiente real de David. Ella quiso acabarlo totalmente y se estaba oponiendo completamente a algo que el Señor había prescrito, que por allí vendría el Salvador. Tal vez es una de las razones por la cual quedaron excluidos de esta lista. La Biblia muestra que hay pecados imperdonables. Ya te voy a mostrar lo que dice la Escritura en cuanto al pecado imperdonable. En Hebreos 10 dice lo siguiente, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? También lo llama la Biblia la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si usted toma en poco lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, si usted intenta acercarse a Dios pisoteando el sacrificio de Jesús, buscando otra forma, es un pecado imperdonable por el cual usted puede quedar excluido de la gracia
de Dios. Otra forma de quedar excluido de la gracia de Dios es cuando Dios te llama una vez y usted no responde. Él te llama a que vengas a sus pies y usted no responde. Usted le da la espalda, usted lo rechaza, te llama 2 veces y usted responde igual, no le importa un pepino. 3 veces y no sé cuántas veces hasta que Él se cierra contra ti y comienza a endurecer tu corazón. Judas versículo 4 dice algo así, de personas que están dentro de la comunidad, pero están fuera de la voluntad del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hay personas que han marcado su propia condenación y están excluidos de la gracia de Dios. Entonces, podemos resumir que la genealogía es una historia de gracia, donde el Señor te elige por gracia, donde el Señor te dignifica por gracia, pero también puedes quedar excluido por la misma gracia. Te invito en esta hora a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Invítalo a que venga a tu vida. ¿Qué significa eso? Número 1, significa que te arrepientas de tus pecados. Reconozca que eres una persona pecadora, que vas caminos al infierno y que necesitas arrepentirte de tus pecados, girar tu vida de donde la llevas hacia Dios y apartarte de ese pecado. Declararte que está en bancarrota espiritual. Número 2, significa recibir a Cristo mediante la fe. Por tu fe, apropiarte de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y número 3, significa también entrar en una reconciliación con Dios. Ya Dios se reconcilió con usted, pero ahora usted necesita reconciliarse con Dios. Invito que vengas a Él. Puedes hacer esta oración. Inclina tu rostro. Señor, te doy gracias. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Reconozco ser un pecador y que solo en ti hay perdón de pecados. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Tal vez no la fórmula de la oración, sino tu fe es lo que trae salvación. Dios te bendiga. Hasta pronto.